Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Acer está analizando quién beberá el jugo de fruta medicado. Mientras tanto, llega Tark. Acer deja caer la medicina con miedo. Corre y toma a Anar de manos de Baran y Dylan. En este momento se vierte el jugo. Baran y Dylan no pueden entender lo que pasó. Baran dice que hace frío, entremos. To Acer Tark, los Carabeis ya te han envenenado. No podría sentarme y mirar como tú. Zeida se acerca a ellos. Él dice, ¿quieres que todos lo escuchen? Tark se vuelve hacia su madre y le dice, no seguirás, ¿verdad? Dice que si no paras, tomaré a mi hijo y me iré de aquí. Por otro lado, Aisher responde a la invitación de Ipek. Llega a la casa de Akif. Se sorprende mucho cuando ve a Akif Berfin frente a él. Sin embargo, Ipek está muy feliz de verlo. Inmediatamente empiezan a decorar la casa. Por otro lado, Kudret trae una caja. Se lo entrega a la señora Azade. Dice que esto te llegó a ti. Azade dice que no puedo abrirlo. Él dice, ¿puedes abrirlo? Dylan se sorprende mucho cuando abre la caja. Murmura, este es el pendiente de Rose. Tark dice que hagamos las maletas, nos vamos. Zeida no quiere ir. Dice que te lo dije. Dice que te dije que tuvieras cuidado con tu madre. Mientras Tariq se reúne, entra Acer. Dice que no irás a ningún lado. Digas lo que digas, no me interpondré en tu camino. Él dice que actúes como sabes. Acer dice, estaba embarazada de ti cuando me echaron de la mansión. Yo estaba contigo cuando Adnan te torturó. Dice que no olvides todo esto. Cuando Baran ve el arete, pregunta quién lo envió. Azade dice que el joyero está llamando. Alguien dice que lo trajo para vender. El hombre dijo que entendía que era un diseño de Carabey. Entonces dije que lo enviaras y déjame echarle un vistazo. Por eso lo enviaron, dice. Baran, ¿quién envió esto? Dice que lo averiguaré inmediatamente. Baran está muy enojado y patea los asientos. Kudret dice que iré a comprobarlo. Por otro lado, Akif dice que todo está bien, déjame comprar un pastel. Berfin responde, no es necesario, lo haré. Ipek dice que yo también ayudaré. Akif, Ipek y Berfin empiezan a hacer un pastel juntos. Akif, por otro lado, admira la armonía de Berfin e Ipek. Por otro lado, Baran no puede encontrarle sentido a nada. ¿Por qué salió este pendiente después de todos estos años? Pregunta, ¿qué mensaje era este? Dylan ya no puede soportar el enfado de Baran. Baran grita para calmarse. Baran se disculpa. Dice que te puse muy triste. Después del pendiente, Azade vuelve al pasado. Te lloro porque te fuiste antes de que pudieras tener suficiente de tu juventud. Agar se acerca a él. Dice, ¿qué pasó? Murieron con sus bebés por nacer. Este es el pendiente de Gul, dice. Dice que encontraron a uno de ellos cuando murió, pero no pudieron encontrar al otro. Acer es muy triste. Sin embargo, tiene cuidado de no colorearlo. Tariq se acerca a ellos. Él pregunta, ¿le pasó algo a su madre? Tengo algo que hacer, dice Acer con la voz temblorosa. Él los deja. Dylan cura la herida de Baran. Cuando Baran ve el arete, dice que regresó hace 5 años. Dylan responde, yo también. Dylan pregunta por qué apareció este arete después de todos estos años. Baran dice que no lo sé. Dylan, Gul era mi hermana. Dice que era mi amigo. Habían abierto sus corazones. Acababa de reunirse con su familia. Dice que íbamos a criar a nuestros hijos juntos. Pero ahora solo quedamos nosotros dos, dice. Baran, íbamos a recuperar los años que perdimos. Dice que íbamos a cerrar la brecha. Pero no pude protegerlo. Dice que mi arrepentimiento es grande. Dylan dice que era su hermano incluso cuando no sabías que él era su hermano. Baran pregunta si deberíamos ir a visitarlos. Dylan dice que yo también estaba pensando en esto ahora. Pero hay que tener cuidado, no hay que forzarse, dice. Dylan dice vamos, cambiémonos y luego vámonos.
Zeida pregunta, ¿de dónde salieron estos aretes? Dice que seguro algo saldrá de esto. Zeida dice, ¿qué te pasa? Él pregunta, ¿estás aburrido del tema de los aretes o hay algo más? Tark dice que siempre estuvo celoso de Frat. No era hijo de Hassan, pero vio el amor de su padre. Dice que mientras yo pasaba por un infierno, él también pasó por otro. Hassan dice que arruinó la vida de todos. Resulta que Frat es el más inocente en este negocio. Tariq, el pasado quedó en el pasado. Dice que de ahora en adelante miraremos hacia adelante. Baran y Dylan son atrapados por Nar mientras salían de la casa. Nar pregunta, ¿a dónde vas? Dylan no quiere decir que vamos al cementerio. Dice que te compraremos baterías para tu pala quitanieves. Nar dice que no lo has olvidado. Akif, Berfin e Ipek prepararon una fiesta de cumpleaños sorpresa para la señora Ayan. La señora Ayan estará muy feliz. La señora Ayan abre sus regalos. Un chal de seda proviene de Silk. Akif regala un reloj. Berfin le regala un collar de perlas a la señora Ayan. Señora Ayan, ¿qué hizo? Pagó todo su salario por esto. Pero para ser honesto, me gustó mucho. Acer llega a la tumba de Frat. Dice que fuiste mi primer dolor. Dice que haría daño a todos, pero que no podría hacerte daño a ti. Acer está llorando ante la tumba de Frat. Acer se lamenta ante Frat y le dice, los Carabeis destruyeron mi vida y sus enemigos te alejaron de mí. Cuando vio a Baran y Dylan, dice que él también se iba. Baran pregunta por qué dejaste Frat. Acer, cuando supe la verdad, dije que no podía ser injusto con Aitn. Tenía tantas ganas de decir la verdad. Azade no permitió esto. Cuando me despidió de la mansión, Aitn iba a ser su madre. Luego supe que él también murió. Me encantó mucho. Pero Hassan llama al teléfono de Azade. En secreto toma el teléfono y llama a alguna parte. Mientras tanto, Nar lo ve de pie. Se da cuenta de que está buscando en alguna parte. Pero se marcha de allí tranquilamente. Baran y Dylan rezan ante la tumba de Frat y Gul. Dylan y Baran se quejan el uno del otro con Miran. Pero a pesar de todo estamos bien, hijo. No te preocupes por nosotros, hijo. Estás en nuestros corazones. Dice que es nuestra mayor fortaleza. Mientras Azade busca su teléfono, Nar se acerca a ellos. Hassan dice que lo compró el abuelo. El abuelo Azade Hassan dice que no puede hablar. Dice que Nar puede hablar. Acer pregunta, ¿qué estás diciendo, hijo? Mientras tanto, Tuba trae el teléfono. Dice que estaba en la mesa de noche. Ese es el niño libre, dice. Dice que lo inventó. Sin embargo, Acer no deja su trabajo al azar. Él va a Hassan. A ver, dice. Pregunta, ¿hay alguna posibilidad de recuperación? Un gran miedo aparece en los ojos de Hassan. La señora Ayan dice, ¿has notado cómo se lleva Ipek con Aisé? Es como si le brillaran los ojos, dice. Dice que a ti también te brillan los ojos cuando lo ves. Akif responde, ¿cuál es el trato? Kudret encuentra al mensajero y lo lleva a la mansión. Baran intenta hacer que el hombre hable. Sin embargo, el mensajero no sabe nada. Baran dice, habla, de lo contrario haré que te arrepientas. Se pregunta qué pasó y por qué terminó en un hospital psiquiátrico. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.